Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hatch Vlog. Aquí tenemos la review del Volkswagen Touran 2012. Mierda, que no soy yo. Sí, ahora soy yo. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un vídeo aquí en Hatch Vlog. Y hoy os vamos a presentar una review del Volkswagen Touran 2.TDI, la versión DSG y sobre todo la Highline. Vamos a ver. Muy lejos, hemos llegado a Navalmorales, atento. ¿Cómo se llama este sitio? Navalmorales. ¿Eh? No, Navalhermosa. Hermosa no tiene. Chavales, hemos venido a un sitio que no tenemos ni puta idea de cómo se llama, ¿vale? Lo dejo ahí. Lo primero que nos llama la atención, sobre todo en este modelo, a mí me encantan los faros. Los faros que podéis ver que tienen una tira LED aquí, que le da un aspecto muy moderno para ser un vehículo de 8 años. Y luego también es un faro bisenon, tanto la corta como la larga son xenón. Una cosa que me decepciona, o al menos para mí, que le da un aspecto que es un poco antiguo, son los intermitentes, que aquí Volkswagen ha optado por poner una luz normal en vez de una tira LED. Por otra parte podemos ver la rejilla, que es cromada, que no viene en todos los paquetes, y luego las líneas agresivas del capó que le dan como un toque más deportivo. Por otra parte aquí tenemos los lavafaros, los antinieblas y los sensores de aparcamiento, que vienen cuatro, perdón, aquí y aquí, 4 en el parachoque delantero. Si os fijáis, a mí esta vista me parece perfecta. Viniéndonos a la parte lateral, lo que nos llama la atención son estas barras en el techo, que son de aluminio, por si queréis poner peso y demás, en plan estilo vaca. Y estos retrovisores, voy a enseñaros. Aquí sí que viene la tira LED y me parece perfecto. El manillar de las puertas, muy típico. Luego esta parte de aquí en aluminio también, que le da un toque más deportivo y más elegante o más de calidad. A los neumáticos, al ser la versión Highline, pues monto unos neumáticos 225 y una llanta de 17 pulgadas. Aquí está, se supone que es algo más ancho, pero esta versión solamente viene disponible en 5 plazas, no en 7 plazas como otros Tourans. Y por cierto, es la tercera generación del Touran. Viniéndonos a la parte trasera, pues lo primero que vemos es Touran y el 2.TDI, como he dicho antes. Y también podemos apreciar que tiene una bola de remolque, que esta es una opción, y una pequeña cámara aquí que se activa a la hora de poner la marcha atrás. También disponemos de sensores de aparcamiento aquí, por otra parte, y este modelo viene con asistencia de aparcamiento, que puede aparcar solo. Luego os lo voy a enseñar. Ahora que hemos visto el exterior, vayamos al interior. Empecemos por la parte del conductor aquí, donde bueno, tenemos los controles de las ventanas, también aquí se pueden bloquear para poder cerrar el vehículo o abrirlo, y también aquí pues para controlar los retrovisores. Se pueden cerrar, se pueden manejar, cómo hacerlo, y también esta opción de aquí es para que se calienten, pues cuando llueva o haga niebla o cualquier cosa, pues se puede calentar aquí. Y estos son también para cerrarlos. Esta parte de aquí es para controlar el xenón. Si está en automático, pues los sensores hacen toda la parte del trabajo. Luego, dependiendo de cómo está la situación, pues girando se pueden sacar los antiniebla, delanteros, traseros y demás. Otra parte aquí tenemos pues el control de crucero, que es esa parte de aquí. Luego tenemos el volante multifunción, que podemos pues regular cualquier cosa que sea con el ordenador de a bordo, ajustar el GPS, recibir llamadas, control de volumen, control por voz, cualquier cosa. Bueno, pues tenemos el marcador donde tenemos ahí la temperatura del vehículo, las revoluciones, el ordenador de a bordo que nos indica pues cualquier detalle, también vale como GPS. Aquí tenemos el tanque de gasoil y bueno, pues la velocidad. Se puede todo resetear pues dándole ahí. Los intermitentes, y aquí esto es para los asientos calefactables, que tienen 3 temperaturas,
ambos asientos delanteros son calefactables. Este es el climatizador bizona. Aquí pues ajustas como quieres que sea el aire, pues tanto para arriba, para abajo, o que se mantenga el aire dentro, si quieres desearlo automático, etc. Luego aquí tenemos el ordenador de a bordo. El ordenador de a bordo, que es muy sencillo, es táctil. Es una buena ventaja táctil. Puedes utilizarlo por Bluetooth, aquí tiene tarjeta de memoria, puedes conectar tu teléfono por USB, es muy sencillo de utilizar. Por otra parte tenemos aquí estos 4 botones. Este es para el desactivar el control de tracción, este es el asistente de aparcamiento. Aquí vamos a ver cómo aparca el coche con el asistente de aparcamiento, ¿vale? Lo primero que hacemos es activar el botón. Empieza a buscar si hay alguna plaza disponible. Nos pide que continuemos más adelante, como podéis ver en la pantalla. Más adelante, ahora he encontrado el hueco, señalizamos y vamos a dejar que el coche realice el trabajo solo. Empieza a girar. Aquí vemos en la cámara que ya está. Ha dicho que toma el volante y ya está. Así que técnicamente hemos aparcado el vehículo. Bueno, lo ha aparcado el coche. Para poder desactivar el pitido que hace el Parktronic cuando estás aparcando y para poder resetear la presión de los neumáticos una vez que la hayamos ajustado. Tenemos la caja de cambios, que es DSG de 6 velocidades. También puede ser secuencial, que cuando la ponemos en el modo D de este lado podemos cambiar, disminuir la marcha pues pulsando para atrás o aumentando la marcha pulsando para adelante. Luego también existe el modo Sport, que es cuando el motor se revoluciona e intenta exprimirlo al máximo en cuanto a revoluciones. Aquí tenemos 2 portavasos y bueno, en cuanto a espacio, pues aquí hay un pequeño compartimento donde puedes cargar el móvil por USB, incluso conectarlo a la pantalla, pues si quieres utilizar tu iPod, tu iPhone o tu móvil Android, tu smartphone, y ya está. Otro compartimento que tenemos aquí, ¿vale? Esta es la ventaja de este coche, que tiene muchísimos compartimentos. También se me ha olvidado enseñar que hay otros compartimentos por aquí. Este es otro compartimento en la parte delantera, en el asiento delantero. Y aquí también hay otro. Luego los asientos, pues como podéis ver, son de cuero. Todos son de cuero. Son regulables manualmente en altura, ¿vale? También se puede regular como queréis que sea, pues echarlo para adelante, para atrás, e incluso pues también para gente alta, pues por aquí. Aquí podéis ver también las puertas laterales, que viene este espacio, que son bastante amplios. Esto es para el gasoil y bueno, podéis ver que aquí hay detalles de costuras de cuero y bueno, las manecillas de aluminio pues está bastante bien. Luego la guantera tenemos aquí, que bueno, pues es para guardar pequeñas cosas, documentos del vehículo. También tenemos aquí portavasos y también enfría. Y vayamos a la parte de arriba. El retrovisor pues tiene sensor tanto diurno como nocturno, que es activando este botón de aquí. Luego este vehículo viene con techo panorámico y también tiene paquete de luces interior, tanto interior como exterior, que se encienden las luces laterales de los retrovisores pues para indicar la posición del vehículo de noche, y también junto a ellos también puedes activar los faros de noche para que se enciendan y de la posición del vehículo. Aquí en esta parte pues es para regular el techo panorámico. Podéis ver ahí la cortinilla y ver cómo se abre. ¿Vale? Se puede abrir por completo hasta la mitad de aquí. Y bueno, también esta parte de aquí son micrófonos y aquí es un pequeño compartimento pues para guardar las gafas y ya está. Esta es la parte del interior. Vayamos a ver cómo es la parte trasera. Bien. La parte trasera, pues como podéis ver, es cómoda. O sea, yo mido 1,75, altura estándar, y bueno, todavía tengo espacio entre los pies. Tengo esta pequeña bandeja con portavasos pues para comer para los niños, que nunca viene mal para viajes. Más espacio donde poder guardar cosas y bueno, aquí está. Pues también otro espacio amplio en la puerta.
El techo panorámico pues da sensación de amplitud. Aquí tenemos otra luz que se enciende. Airbags, dispone de muchos airbags laterales, tanto en los asientos como en los pilares del coche. Aquí también hay otro y ahí también hay otros. Los asientos son Isofix y bueno, es cómodo, sí, es cómodo. Los asientos también se pueden echar tanto para adelante y reclinarlos para atrás. Así. Si quitamos la barra trasera del maletero, se pueden reclinar más todavía. Cada asiento se reclina y se ajusta de manera individual. La plaza de en medio, pues también es amplia. O sea, yo creo que 3 tíos como yo, pues pueden entrar aquí sin ningún problema. También se puede ajustar, se puede echar para adelante e incluso se pueden quitar los asientos. Ahora sí, si no. Echando los asientos, estos se pueden quitar los asientos también y dan más espacio al maletero. Da muchísimo más espacio al maletero. Se pueden quitar por completo. Otro compartimento que hay atrás, detrás del asiento del conductor, es ese lugar. Es guardar cosas de valor o cosas que sean secretas. Está aquí. Bueno, la parte trasera del maletero está llena de cosas. Son unos 695 litros. Bueno, y si retiramos los asientos nos vamos ya a los 1900 litros. Y bueno, así tenéis más espacio y demás. Una persona que está gritando ahí se le escucha más que a mí, ¿vale? Así que vamos a hacer una prueba de conducción, diremos costes de mantenimiento, seguro y bueno, y los consumos también. Es un 4 cilindros en línea con caja de cambios de 6 velocidades DSG automática. Es un 2 punto de 170 caballos, es un motor muy fiable, que es el mismo motor que ha estado utilizando Volkswagen en los últimos años. Aparte que lo ha ido actualizando a medida que hayan pasado los años en los últimos Volkswagen Golf y en los últimos Volkswagen Passat y Touran. Así que es el estándar TDI simplemente que más exprimido y sacado a la máxima potencia de 170 caballos. Y una tracción delantera. Es un 4 cilindros en línea, par motor de 350 Nm. El depósito son de 60 litros, los consumos varían extraurbano entre 5 litros a los 100 kilómetros, urbano 7 litros y un consumo medio de 5,7. La normativa de emisiones es el Euro 5 y el distintivo ambiental de la RDGT es el B. Tiene 2 árboles de levas en la culata y la alimentación es una inyección directa por conducto común. Y bueno, eso es lo que tengo que decir sobre el motor. Ahora vámonos al interior. Vamos a hacer una pequeña prueba de conducción con el Touran. Y bueno, vamos a ver qué sensaciones nos da. Pues es lo mismo, aunque si es la versión del 2
a comentar es el equipo de sonido. No viene uno con uno premium, son 8 altavoces, pero se escucha bastante bien. Atentos. Seguramente YouTube me quite el vídeo por el copyright, pero bueno, esto es para vosotros. El propietario del vehículo lo tiene a un terceros ampliado y está pagando anualmente unos 280 euros. En cuanto al numerito del coche, está en Castilla-La Mancha y está pagando 150 euros. Y el mantenimiento, pues a ver, si lo lleváis a un taller de confianza, es un mantenimiento sencillo, no tiene complicaciones. El cambio de aceite, filtros, puede costar entre unos 200 y 250 euros, dependiendo de dónde lo llevéis. Y bueno, el precio de este vehículo, pues hoy en día he estado viendo en el mercado y el modelo 170 caballos hay muy pocos. Hay bastante pocos para ser España. Pero hablemos del 2 punto, está en torno a los 9.000 euros, 10.000 euros, pero este modelo, al venir con esta equipación, creo que el precio de mercado estaría en torno a los 12.000 euros. Si podéis ver, está demasiado equipado. Este modelo fue importado de Suecia, por eso viene muy equipado. Y bueno, esta ha sido toda la review de este Volkswagen Touran. Espero que os haya gustado y bueno, si no te has suscrito al canal, dale a like, suscríbete. Si quieres que haga alguna review de algún coche en especial o si es tu coche y quieres que lo haga, envíame un correo, déjame un comentario y si queréis que haga una review de algún coche en especial, simplemente pedírmelo. Yo estaré encantado de coger mi cámara, ir a donde haga falta y grabar desde, como siempre he dicho, mi perspectiva y compartir con la gente lo que me gusta enseñar, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo y nos vemos. Hasta pronto.